Hola, mi nombre es Sofía Denise Márquez Belloso y les voy a hablar sobre el cáncer colorectal hereditario. Bueno, ¿qué es? Es un trastorno hereditario por el cual las personas afectadas tienen una probabilidad más alta de presentar este cáncer. Para comenzar con la explicación, se tiene que saber qué son los pólipos, ya que son muy importantes dentro de toda la explicación del cáncer. Los pólipos son segmentos que se van a encontrar dentro del colon o del recto. Son estos de aquí que tienen como un aspecto de verruga y pueden ser inflamatorios o adematosos. Los inflamatorios son los que normalmente no son cancerosos y los adenomatosos son los que se va a generar como un carcinoma. Estos se pueden tener por muchos años y no presentarse el cáncer, o tenerlos por muchos años y después presentarse el cáncer. Depende mucho de la mutación del gen, de la persona y pues del tipo de cáncer que sea. Bueno, en la etiología. Surgió un modelo genético del cáncer colorectal. Este modelo, se propuso en 1990 por Fearon y Bolgeister. Ellos propusieron un modelo genético de tumorigénesis como proceso secuencial llamado adenomacarcinoma, que es el resultado de mutaciones en genes con importantes funciones, ya sea la proliferación celular o la reparación del ADN. En esta diagrama de aquí podemos ver cómo de un epitelio normal se va formando un adenoma inicial, después pasa a ser un adenoma displásico y por último el carcinoma. Aquí se ven los genes del cáncer esporádico y del hereditario, pero en este caso lo que importa ahorita son los genes del cáncer hereditario, que son estos que se van a presentar aquí. Bueno, y dentro de este modelo dividieron o clasificaron los genes en dos, que son los genes supresores del tumor, que son estos tres, y lo que hacen es codificar proteínas que van a inhibir la proliferación celular o promueven la apoptosis de las células. Los oncogenes van a ser estos dos y van a acelerar el crecimiento celular y que se forme un tumor. Después se hicieron otras dos clasificaciones independientes que provienen de los genes supresores del tumor, que va a ser la inactivación del supresor APC, que el gen APC, que va a ser responsable de formar la poliposis adenomatosa familiar, que por sus siglas va a ser FAP. Y esta se va a activar por medio de la beta-cateína. Y por otra parte tenemos la inactivación del gen MMR o mismatch, que incluyen los genes homólogo humano y homólogo humano 1, y también que es el segmentario posmeiótico aumentado tipo 2. Bueno, y para adentrarnos más ya sobre en sí como el cáncer hereditario, tenemos lo que es la poliposis adenomatosa familiar. Y como acabo de decir anteriormente, se da por el gen de la inactivación del supresor APC. Bueno, se da de manera autosómica dominante y se caracteriza por presencia de cientos o miles de pólipos dentro del sistema gastrointestinal, obviamente adenomatosos para después convertirse en un carcinoma. También dentro de se pueden presentar el síndrome de Gardner,
que son manifestaciones extracolónicas, y el síndrome de Dulcor, que son menos de 100 pólipos en el colon, y el inicio del cáncer es más tardío. En estas imágenes podemos ver lo que es el FAP y cómo son cientos o miles de pólipos. Aquí se ve en toda esta parte y hasta cómo no se pueden diferenciar. Aquí se ven un poco más amplios y aquí está el carcinoma y también cómo hay pólipos benignos. Bueno, y el más común de todos, o ¿cómo se le puede decir? Como el más popular, es el cáncer colorectal no asociado a poliposis o síndrome de Lynch. Este se lo descubrió en 1966 Henry T. Lynch, que al hacer estudios a dos familias se dio cuenta que que en su cadena familiar presentaban cáncer colorectal y también tumores asociados con cáncer de endometrio y cáncer de estómago, por lo que a estas dos familias les llamó el síndrome de cáncer familiar. Y posteriormente, como se conoce ahora, que es el cáncer colorectal no asociado a poliposis o síndrome de Lynch. Bueno, este trastorno es un trastorno autosómico dominante de penetrancia incompleta pero cercana al 80%. Se produce por la mutación germinal de los alelos de los genes MMR o mismatch. Se debe a la mutación en la línea germinal de los genes reparadores del ADN. Estos son los genes reparadores del ADN que producen inestabilidad microsatelital. Estos 4 genes son muy importantes para poder identificar lo que es el síndrome de Lynch o el cáncer colorectal no asociado a poliposis. Bueno, lo que es la inestabilidad satelital dentro de este síndrome de Lynch hay un 90% de presentarlo, por lo que es muy importante. Y como dice aquí, la inestabilidad satelital o microsatelital son las secuencias de ADN en las que un fragmento se repite de manera consecutiva y se encuentra en regiones no codificantes. Bueno, como dice acá atrás, los genes reparadores del ADN producen la inestabilidad microsatelital. Estos genes reparadores de ADN, su función es copiar la cadena de ADN exactamente. Pero cuando hay errores o lesiones en la polimerasa, es cuando pasa la inestabilidad satelital, que es como dice aquí, que se repite de manera consecutiva y se encuentra en regiones no codificantes. Lo que pasa aquí en esta imagen es que las bases nitrogenadas del ADN se van repitiendo, como tenemos aquí, que es una timina en una cadena, y por consiguiente vamos a tener toda una cadena de adenina. Y pues la polimerasa, pues al tener estos errores y estas deleciones, pues es lo que va a causar los genes mutados. Bueno, también si tenemos el gen, estos de aquí, como dije anteriormente, si tenemos el MLH1 junto con el MSH2, que son los que presentan la deleción o el error, hay una posibilidad de presentarlos del 71%. Para el gen MSH6 hay un 15% de presentarlo, y para el PMS2 hay un 14% de presentarlo. Conjunto con esto, con la inestabilidad satelital, tenemos la inactivación del gen MSH2 por deleción en su extremo
del gen EPCAM. Y a esto ya se junta y se da lo que es el síndrome de Lynch, la inestabilidad satelital y la inactivación de este gen. Bueno, por su incidencia y epidemiología, en sí no hay datos muchos específicos sobre cáncer colorectal hereditario, pero según el IMSS hay una incidencia en México de 15,000 nuevos casos y se estiman anualmente 6,500 muertes. La OMS dice que este cáncer es el tercer cáncer más frecuente en México y su incidencia en las Américas o en el continente americano es de 240,000 nuevos casos cada año y 112,000 muertes. Se estima que para el 2030 este cáncer va a subir a un 60%. Bueno, dentro del cuadro clínico del síndrome de Lynch, tenemos que el riesgo de portar esta mutación está entre un 50 y un 80%. Para su diagnóstico, se debe de diagnosticar aproximadamente antes de los 50 años y entre los 41 y los 61 años, que es más o menos el rango. Pero para los genes que antes comentaba, para el MLH1 y el MSH2, hay una edad de diagnóstico entre los 27 y 46 años. Para el MSH6 está entre los 54 y los 63 y para el PS2 está entre el 47 y los 66. Como podemos ver, el MH1 y el MSH2 son los que tienen mayor riesgo de desarrollo y también son los que tienen mayor probabilidad de presentarse, como decía anteriormente, de un 71%. Y también estos tienen una edad promedio muy joven, que es a los 27 años. Entonces, pues, presentar este gen mutado es muy riesgoso. Dentro del cuadro clínico de la poliposis adenomatasa familiar, tenemos que el 1% de los cánceres es causado por FAP. La poliposis empieza entre los 10 y los 12 años de edad. Y alrededor de los 20 años es cuando ya se empieza a desarrollar. Y a los 40 años él ya va a padecer cáncer de colon. Como decía al principio de la presentación, se pueden presentar los pólipos durante años y después presentar cáncer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Empieza desde una edad muy temprana presentando los pólipos y ya hasta una edad adulta presenta lo que es el cáncer. Bueno, los signos y los síntomas para el cáncer hereditario. Tenemos cambios en los hábitos intestinales como son diarrea y estreñimiento. Una sensación de evacuar constantemente y al hacerlo no se quita esa sensación. El sangrado rectal, como podemos ver en la imagen, y heces obscuras o sangre. Puede que también presenten heces normales, pero una que otra vez presenten sangre en ellas. Calambres o dolor abdominal, debilidad y fatiga y pérdida de peso no intencionada. Para el diagnóstico. Dentro del síndrome de Lynch se debe tener una previa asesoría por si es que existe una posibilidad de que haya este gen dentro de la familia que cumplan los criterios de Ámsterdam, que es muy importante para este síndrome,
que ahorita les voy a mostrar más o menos de los que se trata. Y al cumplir estos criterios de Ámsterdam, hacer el estudio genético. El estudio genético consiste en la inestabilidad satelital, como antes comentaba, y se tiene que, son tumores antes de los 50 años. La pérdida de la expresión de la proteína reparadora del ADN antes de los 70 años y después de los 70 años con antecedentes familiares. También se pueden hacer pruebas para detectar este cáncer, de la prueba inmunoquímica fetal, que esta va a hacer que se pueda también detectar si hay algún gen mutado o si se presenta algún gen o algún tipo de cáncer. La prueba de sangre oculta en las heces, la colonoscopia de diagnóstico y biopsia. La colonoscopia es, pues les meten una camarita y pues se pueden ver los pólipos. También estudios por imagen, tomografía, ecografía y radiografía. Bueno, aquí está la colonoscopia, como les comentaba, que es más o menos introducir pues un aparato como con una cámara para poder ver si hay pólipos. También el estudio de heces, que es aquí más o menos cómo se ve, y aquí es más o menos cómo se ve pues adentro, cuando está dentro de la colonoscopia y a lo que se quiere llegar y a lo que se quiere ver. Lo que les decía de los criterios de Ámsterdam, que son muy importantes para diagnosticar el síndrome de Lynch, ya que si previamente no se hacen los criterios de Ámsterdam, no se puede seguir con el estudio genético para saber si hay alguna mutación. Bueno, tenemos los criterios de Ámsterdam 1 y 2 y en sí lo que consisten es preguntar al paciente si tiene antecedentes familiares o familiares que hayan tenido cáncer antes de los 50 años. Bueno, y pues para saber las etapas de este cáncer se va del 1 al 4. Dependiendo de la letra, ya sea A, B o C, es el riesgo. Si es A es menos dañina y si es C es aún más dañina. Bueno, en el 1 tenemos que crece hasta la capa mucosa, que es esta capa de aquí. Entre la 2, que es la A y la C, tenemos una capa externa del colon y crece hacia órganos subyacentes. Entre el 3 y el 3 del A y el C, este ya se propagó hacia los ganglios linfáticos y empieza a crecer hacia otros órganos. Entre el 4 del A y el C es cuando ya definitivamente está hacia otros órganos y ya se propagó hacia el peritoneo. Para el tratamiento se hace la colectomía total o con anastomosis ileorectal, la colectomía segmentaria o parcial, está para pacientes ancianos, y la protocolectomía total con bolsa ileal y igual con anastomosis ileoanal. También se hacen tratamientos locales, que son pues estos, las cirugías, y los tratamientos sistemáticos como la quimioterapia. También puede que el paciente no quiera tomar ningún tratamiento y pues solo se le da cuidados paliativos. Bueno, y lo que consiste la colectomía total, pues es que se retira el recto y una pequeña parte del colon. Para la colectomía segmentaria o parcial, se ve el tumor, ya que tenemos el tumor, se corta la parte del colon y se junta. Y por último, la proctocolectomía total,
que es quitar en sí todo el colon y quitar todo el colon y también pues alguna parte del recto. La anastomosis, en lo que consiste este proceso, es solo juntar al momento de hacer la cirugía, es juntar pues una parte del colon con otro o juntar un órgano con otro. Eso es la anastomosis. Para el pronóstico del síndrome de Lynch se hace una evaluación clínica anual y es practicarse una colonoscopia de tamización entre cada 1 y 2 años. Para concluir este tratamiento es acudir al médico de forma periódica para descartar signos de recurrencia o propagación, que el cáncer vuelva o se vaya o lo presentes en otros órganos en sí. Las mujeres están en mayor riesgo de contraer cáncer de endometrio después de presentar este cáncer. Bueno, en conclusión, pues este cáncer hereditario pues se debe de tener algún antecedente familiar, como se decía, alguna herencia autosómica dominante para saber si tienes este tipo de cáncer. Pues también es muy importante tener un estudio genético para saber si tienes la mutación en el gen, en algún tipo de gen. Y posteriormente, pues, saber el diagnóstico y los tratamientos que se hacen para este cáncer. Y estas son mis referencias bibliográficas. Y muchas gracias. Esto sería todo.